El seguimiento correspondiente al 9% se inicia el 15 de abril, va del 15 al 22 de abril, es decir, desde hoy. Desde hoy. Y el 29 de abril estaríamos organizando la evaluación en línea. Bueno, algo pondremos a hacer ahora que tenga que ver precisamente con la temática que hemos visto para que podamos complementar y tener esa nota del correspondiente al 9%. Bueno, entonces, muchachos, vamos a hablar hoy sobre el derecho de petición. Antes de ello, para que podamos tener y poder estar yo tranquilo. De 1 a 5, de 1 a 5, siendo 1 malo y 5 excelente, me escriben por favor sobre sonido. ¿Cómo están escuchando el audio? ¿Qué dijo? No mentiras, profe, 5. De 1 a 5, siendo 1 malo y 5 bueno, ¿cómo me están escuchando? Full, 5. Ah, 5, entonces está el sordo. Bueno, bien, muy bien. Si alguien llega a tener algún inconveniente por sonido, ya aquí lo hemos probado, todos me dicen que 5, pero si en algún momento se siente entrecortado, si en algún momento se queda pausado, o si en algún momento no me escuchan, me lo hace saber. Yo preguntaré, haré una prueba de sonido. Si aquí está funcionando bien, significa que es su equipo. Razón tras la cual la invitación es que en ese caso salga de la sala y vuelva a ingresar. Muchas veces es la calidad precisamente o la fuerza que tenga el correspondiente internet o la velocidad de internet en su momento. Vamos a hablar hoy del derecho de petición. Y la verdad, el derecho de petición es una de las acciones constitucionales que más que acción constitucional es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental, es un derecho constitucional. Y es de vital importancia, muchachos, que nosotros podamos abordar ese derecho de petición con una magnitud de saber lo que se representa con él. Porque es que los abogados, desafortunadamente, hemos mirado como un plato de segunda mano el derecho de petición. Y no sabiendo que para interactuar con la administración, el derecho de petición es fundamental. El derecho de petición representa esa llave maestra con la cual podemos abrir la puerta de cualquier actuación administrativa. Y dependiendo de cómo se elabore el derecho de petición, dependiendo de la profundidad que le demos al derecho de petición, tendremos nosotros mayor porcentaje de triunfar y de salir avantes y exitosos ante una actuación administrativa. Hay que tener presente que el derecho de petición nosotros como abogados desafortunadamente lo menospreciamos. Encontramos un cliente que nos dice algo que le viene sucediendo con la administración y lo que le decimos es, no, eso haga un derechito de petición, tranquilo. Y de acuerdo a lo que le contesten, me dice. Y lo que pasa es que realmente es que nosotros no sabemos y no nos sentimos con la capacidad de elaborar un buen derecho de petición hacia la administración. Y pensamos y le seguimos dando esa connotación de que un derecho de petición es algo que escriben por 20 o 30 mil pesos y que entonces es un tinterillo. O le decimos a la persona que lo escriba aunque sea mano alzada, no, usted, una notica, para eso no necesita abogado. Claro que no necesita abogado. Para un derecho de petición no, pero para un buen derecho de petición sí. Es que si lo que vamos a trabajar frente a la administración es algo que tiene que ver con
un proceso con un trámite administrativo o posiblemente con una demanda que vamos a instaurar ante la administración, tenemos que arrancar con un derecho de petición. Y si arrancamos con un derecho de petición bien elaborado, bien sustentado, orientado a pedir pruebas, orientado a lograr con él prácticamente los pronunciamientos que yo quisiera tener para el momento en que vaya a demandar, téngalo por seguro que me iría muy bien. Muchachos, yo estuve al frente de Catastro por mucho tiempo, frente a lo que llamamos nosotros el departamento de PQRCSD, es decir, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Y es ahí donde yo veía cómo alrededor de 400 derechos de petición llegaban diariamente a esa oficina. Y no solamente veía cuántos llegaban, sino que como me correspondía dar un visto bueno para algunos que tenían que ver con cuestión jurídica, por lo general, lo que veía es una cantidad, discúlpeme, de adefesios. La gente no sabe pedir. Y los abogados, por lo general, menos. No sabemos elaborar el derecho de petición. Entregamos prácticamente la cuota inicial de la ganancia o del éxito de un proceso por entregar un mal derecho de petición, es decir, un derecho de petición mal elaborado. En lo que vamos a ver en las diapositivas ahora más adelante, nos vamos a dar cuenta que un derecho de petición puede ser presentado de cualquier forma, de cualquier escrito, por cualquier medio, pero, para un abogado, y menos de la Cuba, no le está permitido presentar un mal derecho de petición, teniendo presente que un derecho de petición es la llave del éxito hacia un proceso administrativo, incluso hacia un proceso privado, porque el derecho de petición también le cabe a los particulares. Es así pues que me he dado a la tarea de saber que tenemos que profundizar más sobre el derecho de petición, porque un abogado sí puede vivir y vivir bien elaborando buenos derechos de petición. Un buen derecho de petición es prácticamente una buena demanda. Vamos a ver más adelante otras acciones constitucionales como la acción popular. Y señores, para la acción popular hay que motivarla a través de un derecho de petición. Ese es el prerequisito. Lo mismo sucede con la tutela. Por lo general, la tutela requiere que el ciudadano haya activado un mecanismo para reclamar el derecho. Pero si ese derecho se lo están violentando y no le hacen caso a ese reclamo, y ese reclamo es un derecho de petición, ahí sí procede la tutela. Esa la veremos, imagino que en la clase más, la próxima clase estaremos ya iniciando con acción de tutela. Pero todo se inicia a través de un derecho de petición. Porque el derecho de petición, sí, está bien, fue consagrado en nuestra Constitución como derecho fundamental, como derecho constitucional, pero también tiene la posibilidad de que nosotros, a través del derecho de petición, podamos hacer una gran explanación y un gran amoldamiento del proceso administrativo que estoy interesado en llevar. Permítanme ver, voy a procurar entonces iniciar a compartir las diapositivas. Tenemos 25 estudiantes en sala. Ya a partir de este momento que inicie con las diapositivas ya es un poquito más lentico o más dificultoso, pero voy a procurar autorizarles el ingreso. Y lo me dio.
Bueno, entonces iniciamos pues con el derecho de petición como una de las acciones constitucionales. Voy a esperar a partir de más o menos las 6:05 para aquellos que de pronto están acostumbrados, perdón, 7:05 para aquellos que están acostumbrados que estábamos arrancando a las 7. Entonces, a partir de esa hora pondré esta presentación en pantalla completa, porque así, de esta forma, podré ver más fácil si le damos ingreso a alguien. Muchachos, el derecho de petición como tal es una acción constitucional. La encontramos en el artículo 23 de nuestra norma superior, que dice: toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Miren la primera parte. Toda persona, es decir, que este derecho de petición es para toda persona, no es un derecho solamente para los ciudadanos, es un derecho para las personas naturales, para las personas jurídicas. Y tiene ese derecho a presentar peticiones siempre y cuando sean respetuosas ante las autoridades, y tiene derecho a presentarlo por motivos de interés general, asimismo que por interés particular. Y tiene derecho a obtener pronta resolución, es decir, no solamente pronta respuesta, sino pronta finalización de lo que está pidiendo. Porque vamos a ver más adelante que la respuesta no solamente puede ser escrita, también, no necesariamente, una respuesta tiene que ser escrita al derecho de petición. Puede ser con acciones. Dice que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante las organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Eso es lo que dice nuestra norma superior. Miremos un poquito de génesis legal del derecho de petición en Colombia. La Constitución del 58, la del 63 y la de 1986, específicamente la del 86, en su artículo 45, incluía lo del derecho de petición. Y precisamente la anterior norma o el anterior Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, me estoy refiriendo al decreto 01 de 1984, en sus artículos 4 al 40, incluía todo lo relacionado con el derecho de petición. Digo el anterior porque este código fue reemplazado por la ley 1437 del 2011. Aquí hay un lapsus calami, del 2011 fue reemplazada. La Constitución del 91 entonces incluyó el derecho de petición y le da rango de derecho fundamental y obligatoriedad de ley estatutaria. Los derechos fundamentales y las acciones constitucionales requieren de ley estatutaria. Es por ello que la ley 1437 del 2011, que fue la que reemplazó, como ya dije, el decreto 01 de 1984, desarrolló todo lo concerniente sobre el derecho de petición. Esto lo incluyó en el título segundo entre los artículos 13 al 33 de dicho código. Pero la Corte Constitucional, mediante la sentencia C818 del 2011, declaró inexequible todo este título con efectos diferidos al 31 de diciembre del año 2014. Esto mientras que el Congreso de la República expedía la ley estatutaria correspondiente. Es por ello que nosotros en algunas leyes 1437, algún código de esos que vamos a encontrar, que dice, por ejemplo, artículo 13, al finalizar dice: artículo declarado inexequible por la Corte
con efectos diferidos al 31 de diciembre del 2014. Es decir, que entre el 2011, a partir de 2012, 2013 y hasta el 31 de diciembre del 2014, esos artículos eran válidos. Eran válidos porque se requería una ley, pero mientras tanto, hasta esa fecha, el 31 de diciembre del 2014, todo lo que contenía el artículo del 13 al 33 eran totalmente válidos. A partir del 1 de enero del 2015, ya tenía que estar en vigencia la nueva ley del Congreso. Ya tenía que estar en vigencia la nueva ley del Congreso. Juan Bautista, ciérrame, apágame el micrófono, por favor. Muy bien, gracias. Y fue precisamente el Congreso de la República, mediante la Ley 1755 del 2015, específicamente del 30 de junio, que aprobó la ley estatutaria para reglamentar el derecho de petición en Colombia. Ojo, 30 de junio, lo que significa que entre el 1 de enero y el 29 de junio estuvimos sin derecho de petición reglamentado. Nos tocaba, por análisis jurisprudencial, devolvernos al contenido del decreto 01 del 84, porque nos quedamos acéfalos. Incluso aún se presentan algunos inconvenientes por algunas demandas de esa época, de acuerdo a la ley que está en vigencia. Pero a partir del 30 de junio del 2015 entró en vigencia la ley 1755 del 2015. Y esa es la ley que reglamenta el derecho de petición. Derecho de petición, sustento constitucional en el artículo 23 y reglamentado por la ley 1755 del 2015, que tomó esos artículos entre el 13 y el 33 de la ley 1437 y los modificó. Le realizó 28 modificaciones. Profe, entre esas modificaciones también modifican el artículo 5 de la ley 1437. No, señor. Esas modificaciones solamente tocaron los artículos 13 al 33. El quinto quedó como estaba, con ese derecho que tienen todos los ciudadanos de extender peticiones hacia la administración y de que les den pronta y oportuna respuesta. Entonces, esta ley modifica los artículos 13 al 33 y les hace un total de 27, son 28 modificaciones para ser más precisos. En algunos casos le quitó algunas cositas, en otros le aclaró, le incrementó. Ante todo le incrementó, ante todo. Lo único es que sí, hay que ser muy claros. Yo he visto y he hecho un análisis sobre este derecho de petición, en específico de las modificaciones, y cuando uno se va y se traslada al artículo 17, por ejemplo, encuentra que la modificación que le hizo dejó acéfala a la administración para poder decretar un desistimiento tácito, porque le suprimió una partecita y quedó un vacío jurídico dentro de esa ley para poder declarar un desistimiento tácito. Vamos a verlo más adelantico. Realmente la ley 1755 solo consta de 2 artículos. El artículo primero, que dice por medio del cual se sustituye, y empieza el artículo 13, dice tal, el artículo 14 tal, el 15. Y ojo, y propio de la ley, el artículo segundo, que dice a partir de cuándo tiene vigencia. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando ustedes empiezan a hablar o cuando sientan a un abogado hablar del derecho de petición,
y le digan el artículo 13 o el artículo 14 de la ley 1437 modificado. Hay que decir, siempre que hablemos de los artículos 13 al 33 de la 1437, debemos decir modificado por la ley 1755 del 2015. Entonces, cuando uno va a hablar del derecho de petición, en alguna exposición dice uno, de acuerdo a lo que dice el artículo 13 de la ley 1437 del Código Contencioso Administrativo sobre el derecho de petición, que fue modificado por el artículo primero de la ley 1755, encontramos que. Pero vamos a encontrar otros abogados que son capaces de decirle a uno, no, de acuerdo a como dice el artículo 13 de la ley 1755. Ese abogado es un buñuelo. Entiénganle ustedes ahí, no sabe. Porque es que la ley 1755 no trae artículo 13. La ley 1755 no trae el artículo 21 como artículo. No, lo trae como modificación dentro del artículo primero, que modifican todos los artículos. Entonces, la manera correcta para que ustedes enuncien, para que ustedes citen cualquiera de estos artículos entre el 13 y el 33 de la ley 1437, siempre será un ejemplo, ojo, un ejemplo. De acuerdo con el artículo 21 de la ley 1437 del 2011, modificado por el artículo primero de la ley 1755 del 2015, el funcionario que no tenga competencia frente a un documento de petición tendrá que trasladarlo de inmediato, a más tardar dentro de los 5 primeros días, al realmente competente. Pero mire cómo se citó. Artículo 21 de la ley 1437, modificado por el artículo primero de la ley 1755, y así sucesivamente. No me van a hacer quedar mal, muchachos, por ahí cuando presenten un derecho de petición en esos términos. El objeto del derecho de petición dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en el Código Contencioso Administrativo, que es la ley 1437 del 2011. Y esos derechos de petición los puede presentar por motivos de interés general o particular y tiene derecho a obtener pronta resolución, ojo con esto, resolución completa y de fondo sobre la misma. Completa y de fondo. Esto no es que le van a responder a usted con el jueque, en ningún jueque. Aquí le tienen que responder a uno el de fondo. Señor alcalde municipal, por intermedio del derecho de petición de forma respetuosa, le solicito se me informe para cuándo van a ser instaladas las barandas de seguridad en el puente del Jesuita Perdido, las cuales se vienen causando, la falta de las cuales viene causando grandes perjuicios a la comunidad. Sírvase también informarme qué calidad van a tener, de qué color las van a pintar y cuál es el costo. Mire, como 4 peticiones de una vez en una misma. Y la administración tiene que dar respuesta completa y de fondo sobre la misma. No es que estamos en el proceso, prontamente resolveremos su petición. No, esa petición no sirve. Le van a dar una respuesta así. Usted puede tranquilamente sentir vulnerado su derecho de petición y puede entrar a tutelar porque no le respondieron nada. Y muchas veces la administración responde de esa forma. Estamos trabajando para dar respuesta a su petición. Y listo. No, eso no es respuesta. Lo ha dicho la Corte. Eso no es respuesta. ¿Por qué? Porque toda actuación que inicie cualquier ciudadano ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de nuestra Constitución Política. Ojo, toda actuación sin que sea necesario invocarlo, es decir,
Usted cuando le lee una petición a la administración no tiene que ponerle un título grande que diga derecho de petición. No. Aunque desafortunadamente, muchachos, yo que estuve y tengo que ver con el sector oficial, la mayoría de los empleados oficiales no saben, no conocen esto. Y en Catastro me decían algunos, mire, le pusieron tutela a este proceso y no habían ni tan siquiera puesto derecho de petición. Y venga, ¿cómo así que no? Y ellos no habían hecho una solicitud de que le dieran una certificación de trámite. Sí, pero primero tienen que mandar un derecho de petición para poder poner la tutela. Es que el derecho de petición es esa solicitud de trámite. ¿Cómo así? Sí, porque cualquier petición que se le extienda a la administración está consagrada como un derecho de petición. Mediante el derecho de petición, el ciudadano podrá solicitar el reconocimiento de un derecho, podrá solicitar la intervención de una entidad o de un funcionario, podrá solicitar la resolución, o es decir, que le resuelvan sobre una situación jurídica, podrá solicitar la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos. Incluso, mediante el derecho de petición, podrá interponer recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación, es decir, no requerirá de a través de abogado. Y tampoco, porque aquí dice, dice la norma que podrá solicitarse a través de abogado si quieren, o de persona mayor. Pero ojo, de persona mayor cuando se trate de derechos de petición en relación a las entidades dedicadas a la protección o formación de los menores. Pero si notan ahí donde dice o de persona mayor, que le puse un asterisco, la sentencia C951 dice que siempre y cuando no excluya la posibilidad que los menores de edad presenten directamente peticiones dirigidas a otras entidades para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que los menores de edad también podrán presentar derechos de petición, porque si solamente es la persona mayor, esa persona mayor le puede violentar sin querer o a veces queriendo otros derechos fundamentales. Entonces los menores también podrán interponer derechos de petición. El núcleo esencial del derecho de petición, muchachos, reside en la resolución pronta. Qué pena. ¿Desde qué edad puede presentar el derecho de petición de menor de edad? Permítame un momentico que voy a verificar aquí. A ver, repíteme, don Juan. Repíteme, don Juan, que no te escuché. Quítale el volumen al otro. Sí, ya, le preguntaba que desde qué edad puede solicitar el derecho de petición a menor de edad. ¿De qué edad qué, perdón? ¿Desde qué edad puede presentar el derecho de petición? Desde que sea capaz de escribir, hermano. Desde que sea capaz de escribir o desde que sea capaz de solicitarle algo a la administración, incluso verbalmente. Es decir, el derecho de petición puede ser verbal, porque el derecho de petición se puede presentar de cualquier forma y por cualquier medio. Mire, si un funcionario público, un alcalde, gobernador, o un secretario de despacho, o un auxiliar, van y están en una acción de campo, por decirlo, en una calle entregando mercados, y llega una niña de 4 años y le dice, señor alcalde, para que me colaboren y le colaboren a mi mamá y a nosotros, para que nos hagan una canchita y no tenemos dónde jugar. Debe ser tomado eso como un derecho de petición. Y los funcionarios tienen que sostenerlo y anotarlo. Y anotar el nombre y anotar también el nombre del papá o de la mamá, pero el derecho de petición lo instauró ese menor de edad.
Profe, disculpe. Dime. O sea, lo que yo le entiendo y de pronto para dar claridad en la pregunta del compañero es si el derecho de petición puede ser, y lo dice el artículo 23, puede ser, esa solicitud del derecho de petición la puede hacer cualquier persona, quiere decir que la puede hacer desde el mismo momento en que se desprenda del cordón umbilical de la madre, en representación de su madre, en representación del que Cristian, haga parte. nombre de Cristian, te agradezco mucho. Sí, es eso. Ahí lo dice, cualquier persona. ¿Y cuándo se adquiere la personalidad? A lo más que respiró por un instante, ya es persona. Por ello se puede presentar inicialmente por sus representantes o incluso por bienestar familiar o incluso por el mismo menor, incluso por el mismo menor. Vale muy bien la aclaración para que tengamos presente eso. Bueno, muchachos, la esencia del núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión. Bueno, ya estamos todos los de clase. No. Faltaron 4, 5. Faltan 5. Bueno, ahora confirmaremos bien. Entonces, la resolución pronta y oportuna, lo que me representa a mí es que yo debo responder dentro de unos términos en los cuales debo tener la seguridad que me deben responder, que me deben de resolver. Ojo, y que debe dar una respuesta de fondo a la cuestión, puesto que lo ha dicho la Corte Constitucional, de nada serviría para una persona la posibilidad de dirigirse a la administración y si ésta no resuelve nada, o para colmo de males se reserva para ella lo que está resolviendo o el sentido de la respuesta. Es decir, un ciudadano le pide permiso para algo, la administración dice que sí, pero no lo comenta, ni se lo comunica, se reservó para él. Eso es violación al derecho de petición. A mí me tocó que muchas veces nos interponían tutela porque habían puesto un derecho de petición hacía 4 o 5 meses y no se ha dado respuesta. Y los compañeros, no, claro que sí, ya le hicimos la modificación, vea, aquí en la planilla ya aparece. Y les preguntaba yo, ¿y ustedes le comentaron eso al ciudadano? ¿Le informaron? No, es que había que informarle, contarles que esté ahí. No, señor, al ciudadano hay que informarle. Pues de nada sirve que la administración se reserve para sí la respuesta. El ciudadano tiene que estar informado de qué es lo que sucedió. Por eso los requisitos de la respuesta. Vamos a enfocarnos en los requisitos que tiene que cumplir la entidad para dar la respuesta. ¿Y por qué me enfoco en estos requisitos, muchachos? Porque ustedes como abogados le van a presentar muchas veces a sus clientes lo que le respondió la administración. O cuando ustedes le elaboren el derecho de petición bien elaborado, ustedes van a saber que la administración tendrá que responder bajo unos requisitos que son fundamentales y son 3. Específicamente son 3. Y que si no responde de acuerdo con esos 3 requisitos, podrá interponer la acción de tutela para que a través del juez se le invite o se le obligue o se le ordene a que dé respuesta en esos términos. Por ello, los 3 requisitos que debe observar la respuesta, primero es oportunidad. ¿Y qué es oportunidad? Que la respuesta debe entregarse dentro de los términos que fija la norma. Y ahora les explico más claramente cuáles son esos términos. Segundo, que debe resolverse de fondo, de forma clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado. Es decir, una respuesta de fondo es aquella que ya terminó. Me dijeron sí o me dijeron no. Pero esa respuesta, estamos estudiando, estamos en proceso, vamos a ver, de pronto sí, de pronto no, eso no son respuestas de fondo. Aproximadamente en un mes o mes y medio, eso no es respuesta de fondo. La respuesta de fondo son en 14 días, en 20 días, en un mes. Señor, en 45 días vamos a estar elaborando eso. Preciso, ¿cuántos días?
¿Cuántos días? Si es que no se puede hacer ahí mismo. Estoy pidiendo que me hagan una adición presupuestal para una junta de acción comunal, de acuerdo a un presupuesto que ya está aprobado. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿En el término de estos 6 meses? No, señor. Precisión pide la Corte. Mire, ¿se han dado cuenta ustedes que ante la unidad de víctimas, cómo se están pidiendo la fecha para la indemnización administrativa? Porque siempre estamos en estudio, está en turno. No. Hay que pedir en el derecho de petición que por favor nos informen fecha cierta. Y cuando pedimos fechas ciertas, que nos tienen que decir cuándo. Posiblemente te dicen que el 31 de mayo del 2025, pero te dieron fecha cierta. Y usted ya tiene algo claro. Y la parte 3 o el requisito 3 es que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Muchachos, la respuesta tiene que ser puesta en conocimiento del peticionario. Y esta sí que es fundamental. La mayoría de las tutelas que le caen a EPM es porque no ponen en conocimiento del peticionario la respuesta. El ciudadano les extiende un derecho de petición y pasan 20 días, un mes, 2 meses sin recibir respuesta. Apenas van y se interponen la tutela, ahí se aparece la respuesta y fue que ellos la mandaron a cualquier correo o la mandan por un repartidor de documentos o de correspondencia con unas direcciones que no son y les cabe la tutela y violan el debido proceso. Yo me he dado cuenta que EPM es muy rápido para responder, prácticamente responden los derechos de petición dentro de los 2-3 días, pero es pésimo para enviarla a la dirección. Ni se fijan en la dirección que anota el petente, ni se fijan. Siempre van a la base de datos que tengan, que se formó no sé cómo. Entonces, si no se cumple con estos 3 requisitos en la respuesta, la entidad estatal o oficial o incluso el particular, cuando se trate de un particular, estará incurriendo en la vulneración del derecho constitucional fundamental de petición y le cabrá la acción de tutela, muchachos. El sentido de la respuesta al derecho de petición no implica la aceptación de lo solicitado, ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. Explico. Cuando yo estoy solicitando algo a la administración, ellos tienen que responderme dentro de unos términos que son los que se determinan en el artículo 14 de la ley 1437, que fue modificada por el artículo 1 de la ley 1755 del 2015. Esos términos son en el tiempo que me tienen que responder. Pero, ojo, no tienen que responderme que sí. Ellos podrán responderme que no. ¿Por qué? Porque es que el hecho de que yo extienda un derecho de petición no significa que la administración me tenga que dar respuesta favorable a mis intereses. Ellos podrán decir que no. Yo pido una licencia, me dicen que no. Pido un permiso, me dicen que no. Eso no significa violación del derecho de petición. Y ojo con eso, porque muchas veces nos caen y nos abordan a nosotros clientes que porque la administración le negó, que entonces le violaron el derecho de petición. No, señor, no se lo violaron. Mire, le respondieron dentro del término y le respondieron de fondo. De fondo. Hombre, ¿y qué puedo hacer entonces? Ah, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Fue una respuesta de fondo que cerró la actuación. Entonces, le caben recursos. Venga, aquí yo le puedo prestar mis servicios profesionales. Venga, vamos a interponerle entonces recursos. Ojo, y la respuesta tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. No, si yo le solicito a la administración por intermedio de un derecho de petición que repare una fuga de agua que hay en mi calle, y a los 2-3 días o al mismo día vienen y la reparan,
Yo no puedo dentro de un mes imponerle una acción de tutela que porque no me han dado una respuesta escrita. No, la respuesta fue concreta. De entrada, inmediatamente fueron y repararon. Si yo le pido a la administración que me otorguen un subsidio y que sea beneficiario de un subsidio, y no me ha llegado la respuesta de que sí soy beneficiario, pero ya me consignaron en la cuenta y ya me la gasté. Muchachos, eso ya fue concreta la respuesta. Sí fue aceptada. Bueno, les hablaba de los términos que encontramos en el artículo 14 de la ley 1437, que ya les dije que fue modificada por la 1755 en su artículo primero. Para estos efectos, ahora, de ahora en adelante, en esta charla, me referiré siempre al CEPACA, para no decir todo eso tan largo y que me pueda rendir. Por regla general, muchachos, por regla general, la administración tiene 15 días para responder el derecho de petición. 15 días siguientes a la recepción de ese derecho de petición. Ojo, una aclaración. Esto que les estoy enseñando es para un país normal, un país que no tenga estado de excepción. En este momento hay estado de excepción. Por el estado de excepción fue modificado estos términos, pero es solo mientras dura el estado de excepción. En este momento, si tú interpones un derecho de petición, el término general fue ampliado a un mes. No son 15 días, sino 30 días. Todos los términos los ampliaron al doble, pero solo por el estado de excepción. Pero en tiempos de paz, en tiempos de normalidad, son 15 días siguientes a la recepción. Y estarán sometidas, por obvias razones, a un término especial, la resolución o la respuesta de las siguientes peticiones. Primero, las peticiones que tengan que ver con documentos o peticiones de información, con información que repose o documentos que reposen en los archivos de la entidad estatal. Esa entidad tendrá 10 días siguientes a la recepción. 10 días siguientes a la recepción. Si no dan respuesta dentro de esos 10 días, se configura inmediatamente el silencio administrativo positivo. Y le tendrán que entregar a uno de todas maneras esa información máximo dentro de los 3 días siguientes. Eso significa que a partir del día 14, si no me lo han entregado, puedo interponer la tutela. Pero me estoy refiriendo a las peticiones de documentos y a veces los ciudadanos solicitan documentos que no les toca a ellos, que no les corresponde. Por ejemplo, en catastro era muy normal que llegaran abogados a pedir que le diéramos un certificado de qué propiedades tenía el señor Sutano de tal con la cédula número tal. ¿Para qué? Me imagino que para saber si le embargaba algo, si cogía por ahí un proceso laboral. Pero esa información es reservada. Entonces, la administración está en la obligación de decirle dentro de esos 10 días que no puede entregarle esas copias porque él no es legitimado en la causa por activa. Es decir, porque él no tiene permiso, no tiene autorización. Pero si la administración se duerme y no le responde dentro de esos 10 días, a partir del día 11 y hasta el 13, tendrá que entregarle esa información. Hombre, ¿y cómo se la voy a entregar sabiendo que es reservada? Aténgase a las consecuencias, que el otro lo puede mandar a usted. Eso les pasa por ser dormidos. También estarán sometidas a un tratamiento o a un término diferente de los 15 días, lógicamente, las peticiones que tengan que ver con consulta, porque a veces nosotros le pedimos a la administración información sobre las materias a su cargo. Señor secretario de Planeación, por medio del derecho de petición le solicito me dé informe claro y detallado de las acciones de mitigación que se van a realizar y que se están ejecutando sobre el talud que está en la vía a tal parte. Mire, le estoy consultando sobre todas las acciones. Eso implica consulta. Por tal razón, tendrá 30 días siguientes a la recepción para poder
dar la respuesta. Pero ojo, si esa consulta es tan amplia, requiere de muchos informes, la administración, la entidad que se le preguntó, podrá incluso ampliar ese plazo, siempre y cuando le informen a uno antes de que se venza el primero. Es decir, a más tardar al día 30, le deberán enviar una comunicación diciéndole: señor Cristian, le informamos que su derecho de petición no se lo podemos responder dentro de los 30 días porque está complicado, porque necesitamos un informe. Por tal razón, no nos pasaremos de tal fecha. Y ese plazo se puede extender, se puede ampliar. ¿Hasta cuándo? Hasta el doble del inicialmente que se otorgó. Es decir, un total de 90 días. Cuando el derecho de petición lo hacen entre entidades, es decir, la Secretaría de Hacienda le pide un derecho de petición a la Secretaría de Planeación, o viceversa, o entre ellos, o EPM le pide un derecho de petición a la gobernación, sabiendo que EPM es del municipio y la gobernación es otra. Son entidades. Para con ellos, el derecho de petición tiene un término de 10 días por el principio de celeridad y economía procesal que orienta la administración. ¿Qué debe contener un derecho de petición? Básicamente, muchachos, estas 6 cositas y con ello triunfan. Primero, la designación a la autoridad que va dirigido. Segundo, los nombres, los apellidos, los documentos, la dirección, el correo electrónico del solicitante y de su representante o apoderado si es del caso. Pongan muy bien: yo, sutano de tal, identificado con la cédula tal, residente en tal parte, actuando en nombre propio y en interés general o en interés particular. Si lo que está pidiendo para usted es interés particular o si es para la comunidad, interés general. Muy respetuosamente, ojo con la palabra, muy respetuosamente, lo trae la Constitución. Requisito fundamental para que sea admitido un derecho de petición es que sea de forma respetuosa. 3. El objeto de la petición. ¿Qué es lo que pido? ¿Qué es lo que pido? Y ojalá, yo les recomiendo que sean ordenados. Si piden varias cositas, pídalo en 1, 2, 3. O petición 1, petición 2, petición 3. Un buen abogado siempre pondrá hechos. Siempre pondrá hechos. Por lo general, yo siempre mis derechos de petición los encabezo con mi nombre y digo que de acuerdo con los siguientes hechos que voy a narrar y que soportarán la petición que al final de este escrito realizaré. 1, que en tal y tal fecha sucedió tal cosa. 2, que en tal y tal fecha hice tal cosa. 3, que en tal y tal fecha me prometieron tal cosa. 4, que en tal y tal fecha sucedió esto. Quinto, que en tal y tal fecha hicieron esto otro. 6, que en tal y tal fecha sutano de tal dijo que sí. 7, que en tal y tal fecha dijo que no. Por tal razón, extiendo el siguiente derecho de petición. 1, que se informe de forma clara cuándo y cómo y por qué es que no hicieron esto. 2, ¿cuándo es que lo van a hacer? 3, deme fecha cierta de cuándo estarán los funcionarios realizándolo. Es decir, yo puedo extender varias peticiones, pero enumérelas. Muchachos, si las enumeran será mucho más fácil para poder demandar o para poder hacer una acción de tutela. Entonces, las razones en las que se fundamenta la petición son los hechos. Y esos hechos yo los puedo poner luego de la petición o antes de la petición. Yo recomiendo póngalo antes. ¿Para qué? Porque si usted lo pone primero, el objeto de la petición, es decir, lo que pide, el funcionario lee, otra vez están bobeando con eso, archiven eso, ya. Y no leen los hechos. Muchas veces los hechos son los que convencen. Los hechos son los que les dicen: hijo de pucha, este man tiene también redactados esos hechos, que hijo de perra, donde nos llegue a poner una tutela o una demanda, la perdemos. Cedan más bien, díganle que siguen o hagan eso. 5, la relación de los documentos que se deseen presentar para iniciar el trámite. Hay que relacionar esas copias de los hechos cuando hay prueba de ellos. Y 6, hay que firmar la petición. Hay que firmarla, ojo,
cuando fuere del caso. ¿Y cuando no es del caso? Cuando la petición la elabora un menor de edad de forma verbal o cuando la elabora un ciudadano de forma verbal. Y me preguntarán ustedes, ¿y dónde yo puedo llenar una petición de forma verbal? Por ejemplo, en la alcaldía de Medellín y en la gobernación de Antioquia hay unas oficinas de atención a la ciudadanía. Usted puede ir allá y dice que usted va a hacer un derecho de petición o una petición, una queja o un reclamo de forma verbal y se lo tienen que tomar y ellos se encargan de escribirlo, pero no lo ponen a firmar nada. O el que usted envía a través de un correo electrónico al correo institucional. Es un derecho de petición que no lo firmó, pero usted lo está firmando, usted está reconociendo que es usted. O el derecho de petición en el estilo queja, reclamo, que es anónimo, no requiere de la firma. Hay peticiones incompletas y hay desistimiento tácito, sí, señores. Esto lo encontramos en el artículo 17 de nuestro Código Contencioso Administrativo, y es que cuando la autoridad constate que una petición ya radicada, es decir, ya la radicaron, está incompleta, o que el peticionario deberá realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar la decisión de fondo, ojo, necesaria. No es que me dio por pedirle que me mandara la fotocopia del nacimiento de él, si yo no la necesito y él no me está pidiendo nada de eso. Entonces digo, si lo que veo es necesario, entonces yo podré solicitarle dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación para que traiga esos documentos y poder sacar adelante su respuesta. A ese ciudadano se le otorgan 30 días, perdón, un mes máximo para que presente esos documentos que se le solicitaron. Si ese ciudadano no presenta lo que solicitó y que es necesario para continuar con el trámite, entonces se entenderá que el peticionario ha realizado desistimiento tácito de su solicitud, por lo cual la administración la tendrá que decretar. ¿Decreta qué? Decreta ese desistimiento tácito. En esta parte es donde yo dije que la ley 1755 se quedó cortica, porque cuando modificó el artículo 17, en la anterior ley decía que aún cuando fuera necesario pedirle algún documento antes de tomar una decisión de fondo, se le concedían los mismos 30 días. En cambio, este artículo lo dejó sujeto a que esa petición o esa solicitud de documentos sea solo dentro de los 10 días siguientes a la radicación. Y por lo general, en el sector oficial, y hay independencias donde si mucho un documento lo pueden mirar por ahí a los 12, 13 días. Es decir, ya se han vencido los 10 días y ya no tienen forma de pedirle ese tipo de documento que de pronto le haga falta al ciudadano para poderle sacar adelante el trámite. De todas maneras, como les dije, para poder configurar el desistimiento tácito hay que elaborar un decreto por acto administrativo motivado. Ese acto administrativo por el cual se decreta el desistimiento tácito se le deberá notificar personalmente al ciudadano y procede recurso de reposición. Procede, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos. Es decir, usted solicita le concedan licencia de funcionamiento para un establecimiento comercial y resulta que le piden que lleve, por ejemplo, un estudio de suelos y usted lo estaba haciendo elaborar de un ingeniero, de un topógrafo, y resulta que le dicen que le van a decretar el desistimiento tácito porque han pasado más de un mes y a usted no le han entregado ese documento. Usted podrá solicitarle a la administración que le extienda el plazo por otro mes. Listo. Van 2 meses, no se lo han entregado. Le decretan el desistimiento tácito. Si usted ya había presentado el documento, podrá interponer un recurso de reposición. ¿Por qué? Porque usted ya lo había entregado. Pero si no, bailas, como decimos, le tocó aceptar el desistimiento tácito. Pero a lo más que le llegue el documento, que usted puede tener todo, usted inmediatamente
sin tener que esperar 1 o 2 meses o 2 años, como en algunas normas, podrá inmediatamente volver a radicar su petición. Lo que pasa es que le empiezan a correr términos a partir de esa fecha. Ya es un nuevo proceso, ¿ok? Bueno, muchachos, el desistimiento expreso también existe. Y es que yo puedo tener una petición y, muy sencillo, en algún momento, a pesar de que tiene todos los requisitos, quiero decir, voy y le digo a la administración que no, que desisto de la petición. La administración la autorizará, pero ojo, de oficio la administración, si nota que esa petición tenía que ver con interés general, entonces podrá la administración continuar, así yo haya desistido. Ellos van a decir, no, es que esto es una denuncia muy grave, nosotros vamos a continuar, y así lo tendrán que hacer ellos a través de resolución motivada explicando por qué continuaron. Ese desistimiento tácito, para los que les gusta coleccionar ahí la ley, lo encontramos, el desistimiento expreso lo encontramos en el artículo 18 del CPACA, Código de Procedimiento Administrativo. Ahora, ¿existen peticiones irrespetuosas? Sí, es el requisito para poder admitir la petición es que sea respetuosa. Tiene que ser respetuosa, pero si es irrespetuosa, oscura o reiterativa, tenemos un tratamiento especial. Y es que primero, la petición irrespetuosa o la que no es respetuosa puede ser rechazada. Ningún funcionario público está obligado a recibir una petición que no sea respetuosa. Y a veces las peticiones irrespetuosas, por lo general, son verbales. Son verbales. Partida de ladrones que no sirven para nada, usted es un corrupto, hágame el favor y me entrega los documentos de tal y tal cosa, ya me llevo eso de aquí. Eso es una petición totalmente irrespetuosa. No se la entregue, ya, señor, hágala por escrito. El derecho de petición dice que puede ser de cualquier forma. Si ve, pendejo, no, se la rechazo por el respeto a la autoridad, y si sigue así, incluso lo puedo denunciar. Ojo, solo cuando no se comprenda la finalidad de una petición, porque a veces las peticiones le escriben a uno tanta cosa y no se sabe realmente qué es lo que están pidiendo o para qué es que están pidiendo eso. Entonces, en esos casos se le puede devolver al ciudadano por el término de 10 días para que la aclare, solo para ello, o para que la corrija, porque a veces, ojo con eso, muchachos, que no les pase. A veces montamos la petición, el derecho de petición, en la plantilla de otra. Y le pedimos a la Secretaría de Salud algo. Y cuando la Secretaría de Salud está leyendo, y por tal razón le solicito para que pinten el puente de tal parte. Es decir, lo monté sobre otra petición que está elaborando. Entonces eso queda como una cosa rara. La administración tendrá 10 días para devolverlo para que uno lo corrija. En caso de no corregirse o aclararse, pues lógicamente se archiva la petición. Se archiva la petición, no hay que decretarla. En ningún caso se devolverán peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas. Es decir, muchachos, para la administración no existen peticiones inadecuadas o incompletas, a no ser que lo que requiera sea necesario para tomar decisión. Y respecto de las peticiones reiterativas, es decir, las ya resueltas, porque hay ciudadanos que son expertos en cada 8 días mandar la misma petición a la alcaldía, entonces esas peticiones la administración podrá remitirse a la respuesta que ya había dado antes. Señor sutano de tal, de acuerdo con lo que me está solicitando, le remito la respuesta que ya se la había enviado a usted hace 15 días. Y le vuelven a poner copia de la misma respuesta que ya le habían dado. Ojo. Estas peticiones siempre y cuando sean de muchas personas pidiendo sobre lo mismo, la administración no está obligada a dar una única respuesta, a dar una respuesta por aparte a cada uno. No, podrá dar una única respuesta
para muchas personas. A veces hay 30, 40, 100, 200, 300 personas que mandan derechos de petición sobre lo mismo. Ahí la administración tranquilamente podrá sacar una única respuesta y la podrá publicar en su página web. En su página web. Y le podrá enviar incluso pues respuestas a los que deseen, a los que tengan la dirección correcta y vaya al correo. La prelación en la atención de las peticiones, muchachos, es que cuando una petición tenga que ver con el reconocimiento de un derecho fundamental, estas peticiones deberán ser resueltas de forma prioritaria, siempre y cuando su resolución permita evitar el perjuicio irremediable al peticionario. Y si es que va a haber un perjuicio irremediable para que el peticionario amerite de que le den una respuesta rápida y preferente, deberá aprobar sumariamente. Ejemplo: señores Catastro, necesito con urgencia que me den la certificación de área porque necesito hacer una venta mañana mismo. Porque con el producto de esa venta voy a pagar en la clínica donde van a operar a mi esposa, que la van a intervenir de corazón abierto. Es más, la tienen abierta, están esperando que yo vaya y pague. Está un perjuicio irremediable. Si no paga, lo más seguro es que no cierran la señora y la dejan con el corazón abierto. Perdón, mentiras, pero son más o menos, soy extremadamente a veces clérigo en los ejemplos. Pero es como para que ustedes puedan darse en cuenta que existen ciertos tipos de perjuicio y que hay que correrle a ciertas personas. Cuando las razones de salud o de seguridad del personal estén en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario, entonces ahí es donde esas medidas solicitadas hay que actuarlas. El derecho de petición no podemos esperar que se cumplan los 15 días. Mire, hace muy poquito, incluso... para la acción de tutela les voy a mostrar el ejemplo. Hace muy poquito, una empresa que represento se dio cuenta que estaba reportada porque la empresa, muy sencillo, la encargada de la fuente no le corrigió el reporte. Se le solicitó inmediatamente, dijeron que no, que eso quedaba en un derecho de petición y había que esperar 15 días y se necesitaba urgente. Se interpuso la acción de tutela y le cuento que a lo más que las notificaron, inmediatamente hicieron la corrección. Inmediatamente, porque se logró demostrar claramente el perjuicio. Y el perjuicio irremediable era que con el reporte no le iban a prestar plata a esa empresa para poder pagar la nómina ahora de los empleados en esta situación de crisis. Entonces, des en cuenta que cuando el perjuicio irremediable no se puede esperar los 15 días. Ellos dijeron que era 15 días. El juez constitucional inmediatamente, venga pues... Muchachos, el artículo 21 de la ley 1437, modificada, como dije, por la 1751 en su artículo primero, dice que cuando a la autoridad que se le dirige una petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si éste está actuando de forma verbal o dentro de los 5 días siguientes al de la recepción, si fue que obró por escrito. Y dentro del término señalado, se remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio revisorio al peticionario. Me explico. Un ciudadano le manda un derecho de petición al alcalde municipal para que, por favor, le condone el impuesto de rodamiento de vehículos. Resulta que el alcalde no es el competente de eso es la gobernación. Razón tras la cual, como ese ciudadano le envió esa comunicación, dentro de los 5 días siguientes habrá que mandarle un oficio a ese ciudadano diciéndole: señor don Pancho Pancracio, le informamos que su derecho de petición tal, dirigido al alcalde para esto y esto, por no ser nosotros los competentes, se lo hemos remitido al señor gobernador. Aquí le enviamos la copia de la remisión al gobernador. Ya, así hay que hacerlo. Y al gobernador hay que mandarle a decir: señor gobernador, haciendo uso del artículo 21 del CEPACA, le estoy remitiendo el oficio que envió el señor sultano de tal por ser de su competencia. Eso tiene su trabajito.
Y existen muchos funcionarios que les interponen, o entidades que les interponen un derecho de petición, y como no son los competentes, llega usted al mes porque le han respondido, ah, no, es que venga para acá, mano, usted tiene que ir a Ramírez, llévelo a tal parte, o lo llaman, oiga, es que usted radicó aquí un derecho de petición para las oficinas de cobranzas, ¿y qué le parece? Que eso no queda aquí, eso queda en otra dependencia, venga para que lo lleve para allá. Usted puede tranquilamente comunicarle esto a la Procuraduría y le hacen un disciplinario a ese funcionario o a esa entidad. Ojo, o recuérdenlo bien, artículo 21 del CEPACA, léanlo, muchachos. Por eso hay unos deberes que tienen los personeros, los procuradores, la Defensoría del Pueblo respecto de las peticiones. Y es que precisamente los personeros y estos funcionarios tendrán que asesorar y ayudarle a los ciudadanos para elaborar los derechos de petición. Para los ciudadanos que no tengan la posibilidad o que no sepan cómo hacerlo. Por ello, si ustedes están asesorando a una persona en un municipio, una persona lejana, y que sea una cosita sencilla, y usted no tenga tiempo y vea que esa persona no sabe, lo mejor que puede hacer usted es, vaya a la personería, que el personero le va a ayudar. El personero debe hacer eso. Y es más, el personero puede hacer el derecho de petición y radicarlo como agente oficioso. Y si ese derecho de petición, óigase bien, y en cualquier lugar, el funcionario o el particular que está ejerciendo funciones públicas se rehúsa a recibirlo y no lo radica, entonces se puede ir donde el personero y decirle, señor personero, aquí está la grabación del WhatsApp, aquí grabé, no me lo quiso recibir, para que usted, como ordena la norma, me lo reciba. Y el personero le pone radicado, como si lo hubiera recibido. Y ahí mismo se los manda nuevamente a ellos. Vea, ya lo recibí, ya le van contando 2 días, le quedan tantos. Por ello, los personeros y los de Procuraduría son también encargados de recibir en sustitución de esas autoridades que son renuentes. Ellos reciben las peticiones, quejas y reclamos, porque hay administraciones desafortunadamente que se creen que son los dioses y que no hay nada contra ellos. El derecho de petición es improcedente, sí, claro, porque hay peticiones que por obvias razones no podrán cederse. Recuerde que les dije a ustedes que los derechos fundamentales están estructurados de acuerdo a su orden de importancia. Y vimos la semana pasada algo sobre el derecho de habeas data. Y el habeas data protege el derecho a la intimidad personal, al buen nombre, a la honra. ¿Sí? Y eso está en el artículo 15, y está con el artículo 20, está con el artículo 21. Y el derecho de petición lo encontramos en el 23. Por tal razón, tiene mayor peso en la ponderación el derecho a la intimidad. Entonces, hay documentos que no se podrán entregar y son básicamente los relacionados con la defensa o la seguridad nacional, las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas. Esos son documentos privados que aunque usted solicite, le van a decir que no. Hay otro, los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas. Mire, que tiene que ver con el artículo 15, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral, en los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, asimismo como la historia clínica. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación. Aquí hay una aclaración, que estos documentos que tienen que ver con tesorería y estudios técnicos de valoración de activos de la nación tendrán publicidad a partir de los 6 meses. De lo contrario, durante los primeros 6 meses están bajo reserva. Quinto, los datos referentes a la información financiera y comercial en los términos estatutarios de la 1266. Es decir, cualquier ciudadano no puede solicitarle a un banco que le den la información de cuánto tiene usted en la cuenta o cuál es el número de su cuenta. Por lo que yo les decía, en catastro cualquiera no puede solicitar su tano de tal de qué propiedades es
es titular, no, porque esos son datos referentes a la información financiera. También los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos. Los datos amparados por el ejercicio o el secreto profesional, así como los datos genéticos humanos. Muchachos, lo que tiene que ver con los numerales 3, es decir, los que involucren derecho a la privacidad, los numerales 5, que son los datos referentes a la información financiera, o en los numerales 6 y 7, esos documentos sí se podrán entregar a un particular cualquiera siempre y cuando haya autorización expresa con presentación personal del titular. Yo, titular, autorizo a sultano de tal para que reclame mi historia clínica. Ah, bueno. Yo, titular, autorizo a la administración para que le dé los secretos profesionales que reposan en los archivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de mi empresa. Listo, estoy autorizando. De lo contrario, no podrán. Por ello, la administración rechazará esas peticiones de información. Las podrá rechazar y las tiene que rechazar. Pero ojo, que el rechazo tendrá que ser en un documento motivado. En el documento motivado, lo que va a hacer la administración es que le da la información. ¿Por qué se la está rechazando? Y la persona, la única forma que tiene ahí será hacer uso del derecho de insistencia. Y ese derecho de insistencia no lo podrá hacer sino ante la misma persona que se la negó, pero para que esa persona se la envíe al Tribunal Contencioso Administrativo, quien durante los 10 días siguientes le dará respuesta en única instancia si le negaron bien o le negaron mal esa petición. Por lo general, si a ustedes la niegan por alguno de esos artículos o esos numerales, no insista, a no ser de que diga eso no está incluido, entonces ahí sí podrá hacer el recurso de insistencia. Y dice la norma que será falta disciplinaria, de acuerdo con el artículo 31 del CEPACA, para el servidor público que se sustraiga del cumplimiento del derecho de petición, bien en los términos para resolver o bien en la forma de resolver ese derecho de petición. Existen derechos de petición ante las organizaciones privadas, es muy sencillo, lo pueden ver en las diapositivas, que son tres diapositivas, y ahí les queda a ustedes prácticamente listico todo lo concerniente a lo que es el derecho de petición, que es lo que hemos visto durante esta clase, mis apreciados amigos. A ver, voy a hacer aquí lo siguiente. Bueno, a ver que aquí hay unos que no me aparecen. Voy a verificar para no ponerle la falta. Muchachos, voy a subir, a ver si aquí veo algo. Voy a ver si veo algo aquí. Bueno, muchachos, entonces, enseguida voy a subirles una cosita que la determinaremos como, a ver, la determinaré como... Vamos a tener presente, muchachos, ojo, en el ABA les voy a subir una consulta para la actividad de seguimiento evaluativo del 9%. Es muy sencilla y es que los voy a poner para que ustedes tomen, por favor, la sentencia T377 del año 2000. Sentencia T377 del año 2000 y de forma individual va a elaborar un escrito donde usted me va a sustraer de esa sentencia. En una partecita especial están las 9 reglas básicas que orientan el derecho de petición. 9 reglas básicas. En el ABA voy a subir bien explicado y puesto
para que ustedes lo puedan verificar. Incluso también el que sí tenga mucho inconveniente con el ABA, inmediatamente pues se lo podré hacer llegar por otro medio, pero inicialmente por el ABA. Ahí lo voy a subir al finalizar la clase y usted lo va a elaborar para que me lo pueda estar enviando, por favor, a los correos electrónicos que aparecen ahí y poder entonces sacar de ahí la nota de ese 9%. Henao Ospina Juan José. Si se encuentra Juan José Henao Ospina, por favor escribe presente por el chat porque no lo estamos viendo aquí y entonces no sea que de pronto haya asistido. Profe, qué pena interrumpirlo. Reinaldo No pudo asistir porque están los exámenes de reingreso del trabajo de... Reinaldo, listo. Entonces, Reinaldo, que me llegue entonces la copiecita de alguna pruebita para yo entonces no poder justificar esto con la universidad. Bueno, Juan José Patiño Betancur. Si se encuentra Juan José Betancur. Profe, él me dijo que le había escrito ayer, pero igual que le recordara si llamaba a lista. Él es empleado de salud en este momento y hoy tenía un turno desde las 6 de la mañana. Bueno, Juan José, listo. Marilyn Ramos Fonseca. Marilyn Ramos Fonseca. No la veo en la sala. Bueno, David Sinitabe Suzuerquia. David Sinitabe. Y Juliana Toro Pérez. A ver, David Sinitabe, presente David. Muy bien. Juliana Toro Pérez. Bueno, mis apreciados, tengan ustedes un feliz resto de día. Que Dios los bendiga. Y recuerden que en el ABA se está subiendo la grabación, las memorias de esto y la consulta. Feliz día. Hasta luego. Gracias, profe. Un buen día. Gracias. Igualmente para ustedes. Profe, hasta luego, que se muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Profe, hasta luego. Un feliz día. Muchas gracias. Hasta luego. Profe, qué pena. Para lo último que estaba hablando acerca de la sustracción de la sentencia, se me cayó la señal. Por favor, ¿me repite, es tan amable? Era la sentencia T377. La T377 del 2000. Sí, profe, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, ahí en el ABA está explicadito. Ahí lo voy a subir. En el ABA lo voy a subir y ahí está bien explicadito, ¿sí? Muy bien, profe. Muchísimas gracias. Bueno, señor, listo.